Estimados colegas y amigos, ciberseguidores del canal de Ingeniería TV del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, tengan ustedes muy buenas tardes. Les saluda Javier Panés Ramírez, conductor de este programa, Tecnotendencias, que lo transmitimos todos los primeros y terceros lunes de cada mes. Hoy, lunes 17 de junio del 2024, tenemos como invitado al ingeniero Carlos Sotelo López, con quien trataremos el tema conectividad para una educación de calidad en el Perú. El ingeniero Carlos Sotelo López es ingeniero electrónico titulado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Cuántos años tiene ya de titulado o desde que empezó los estudios? Ya perdí la cuenta, pero en el sector comunicaciones tengo 35 años. 35 años, ¿no? Actualmente es asesor del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado de la Universidad Mayor de San Marcos. Es autor de libros El Sistema de Comunicaciones en el año 2009 y el libro de formulación de proyectos que hace poco lo ha sido 2023. Claro, ¿no? Tiene una maestría en Ingeniería de Comunicaciones de la Universidad Cantabria de España, otra en Administración de Negocios de MBA de la Universidad San Ignacio Loyola, y ha sido candidato a doctor en Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional del Callao. Correcto. También tenemos que se ha desempeñado alto cargo de viceministro de Comunicaciones en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, ¿no? ¿En qué año fue eso, ingeniero? 2021. En el 2021. También en la Escuela de Telecomunicaciones de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se ha desempeñado como director, además de haber sido consultor en tecnologías de información y comunicaciones, ¿correcto? Así es, ingeniero. En el Fondo de Inversión de Telecomunicaciones se ha desempeñado como jefe del área de formación de proyectos, además de los cargos de gerente general, gerente técnico de telecomunicaciones, coordinador de proyectos, asesor técnico en política regulatoria. Actualmente también en el capítulo está desempeñando como presidente del Comité Especializado de Conectividad y Banda Ancha. ¿No? Realmente, nuestro ingeniero Sotelo López ha sido reconocido en el colegio y tiene varias menciones. ¿Cuál de ellas nos puede mencionar, ingeniero? Sí, tengo un reconocimiento en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a nivel del Colegio de Ingenieros también, otro reconocimiento, a nivel del capítulo de Ingeniería Electrónica también, y también a nivel del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Esos son mis reconocimientos. Claro, en 35 años de fructífera labor profesional, pues esto ha merecido obviamente todos esos reconocimientos. Vamos a pasar, ingeniero, a una pequeña introducción, pero que me gustaría que presente de repente una palabra de saludo. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer la invitación a este canal del Colegio de Ingenieros del Perú. Es un honor para mí estar con ustedes y pues con el mayor de los gustos tratar de contribuir a que se mejore la conectividad del país, ¿no? Sabemos que la conectividad es fundamental, es la base del desarrollo y creo que todos deberíamos sumar esfuerzos para mejorar la conectividad. Efectivamente, la falta de conectividad tecnológica es una limitación para el desarrollo del país. Prácticamente el 60% del territorio nacional carece de conectividad. La red dorsal cubre fundamentalmente las zonas urbanas. Solo es empleado el 10% de su capacidad. Motivos, fundamentalmente,
la falta de demanda, aunque eso es algo discutido. Y creo que fundamentalmente el alto costo de las dos últimas mías, ¿no? De cableado y de instalación, por supuesto, que son requeridas para su empleo. Hoy día se va a ver no el problema global, porque sería muy complicado, ¿correcto? Habría muchos factores, muchas variantes, pero se va a tocar el tema relacionado a la parte de la educación en el Perú, para que haya una mejor calidad. Es decir, conectividad en el sector de educación para que haya una mejor calidad de la educación. ¿Correcto? Entonces, la primera pregunta, ingeniero, sería, ¿es posible con la infraestructura y tecnología actual lograr una adecuada conectividad para las entidades educativas en el país? Totalmente. El país tiene en el sector comunicaciones una gran participación de empresas privadas, ¿no? Estamos más o menos, de acuerdo a información del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, más de 100 empresas de telecomunicaciones entre grandes, medianas y pequeñas, entre empresas locales, provinciales y nacionales en operación, ¿no? Entonces una de las preguntas es, pero si hay tantas empresas, ¿por qué tenemos problemas de conectividad? Lo puedo comentar luego, ¿no? Entonces sí existen empresas de telecomunicaciones, al menos en cantidad. También podemos ver que nuestro país es diverso territorialmente, existen accidentes geográficos, tenemos zonas de mucha dificultad como la selva, por ejemplo, yo soy de la selva, donde la geografía limita el despliegue de infraestructura. Sin embargo, en los últimos tiempos ya hay infraestructura, ¿no? Estamos hablando de fibra óptica subfluvial, por ejemplo, que está llegando a Iquitos y continúa por el río Amazonas y está llegando a la frontera de Colombia y Brasil. Ya no podemos decir que ya no hay infraestructura, sí hay infraestructura de fibra óptica. Tenemos también comunicaciones satelitales de baja órbita que proveen señal ya a todo el territorio nacional. Aparte hay comunicaciones satelitales. Entonces no podemos decir que no hay la posibilidad de tener conectividad. Pero algo está pasando, que no está funcionando bien, Claro, ¿no? pero antes de eso, ingeniero, de repente sería importante hacerle conocer al público en general por qué es importante la conectividad en el desarrollo del país, por supuesto, y en especial para la educación en el país. Muchas gracias por la pregunta, ¿no? Entonces, todos de acuerdo en que sí tenemos la infraestructura, que tenemos que mejorar varios temas regulatorios, normativos, etcétera. Pero ¿por qué es importante para la educación sobre todo? Mire, hace años la situación mundial y la situación del país era diferente. El ritmo de desarrollo era diferente, era más lento y los problemas eran menos. Pero hoy en día, a nivel mundial, nosotros afrontamos crisis muy fuertes. Crisis económicas, crisis políticas y también el desarrollo de la tecnología, que la conocemos últimamente como la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene dos caras, como toda herramienta. Una cara que nos puede ayudar y deberíamos aprovechar esa cara, pero si no aprovechamos esa cara, estamos en el otro lado donde nos va a destruir. ¿Pero por qué decimos que nos va a destruir? Porque si no estamos preparados, lo que va a generar es pérdida de empleo, pobreza, crisis social, ¿no? Entonces, hoy en día es muy urgente que nosotros adoptemos medidas para mejorar la educación. La educación sin buena conectividad no existe. Inclusive riesgos a la identidad, a la información, ¿no? Claro, entonces por todo ello es muy importante, es perentorio y es urgente que adoptemos medidas para mejorar la conectividad en el sector de educación. De acá a unos 5 años o 10 años ya prácticamente yo pienso que va a haber un colapso si nosotros no tomamos las medidas hoy. Así es, así es. ¿Cuál sería la estrategia para tener una adecuada conectividad? ¿Qué alternativas habría? Miren, no se puede dejar de lado ninguna opción, ¿no? Algunos dicen, sí, vayamos por esta opción, por otra, etcétera. Yo quiero ser transparente. Muchas veces quienes empujan hacia una opción es porque tienen un interés, ¿no?
hay que hablar claro las cosas, ¿no? Pero no, veamos todas las alternativas porque en el fondo son complementarias. En principio, nosotros tenemos una red dorsal, ¿no?, que no se está utilizando como debiera ser por diversas razones del pasado que sería largo en estos momentos explicar. Pero ahí está la infraestructura y llega a 180 capitales de provincia. En esas 180 capitales de provincia existen nodos donde está llegando la red dorsal y a un radio de hasta 2 kilómetros existen numerosos colegios importantes porque están en capitales de provincias. Todos esos colegios se pueden conectar a la red dorsal, pero algunos dicen, entonces obliguemos al operador de la red dorsal a desarrollar la última milla. No, porque en todas esas provincias hay operadores de telecomunicaciones que ya tienen fibra tendida. Entonces lo que se tiene que hacer simplemente hacer un concurso abierto, transparente, con unas especificaciones claras donde el Colegio de Ingenieros debería colaborar, ¿no?, y se concursa. Y quien tenga la mejor propuesta gana y solucionamos la conectividad en todas las 180 capitales de provincia. Pero en el resto de las provincias que están en la selva, yo soy de la selva, pues hay otras opciones como actualmente existe un operador también de fibra óptica que está llegando a Iquitos y a la mayor parte de las provincias de Iquitos, me parece no llega a Daten del Marañón, pero está llegando. Y entonces también ahí se hace el concurso para ver quién puede proveer la conectividad a los colegios de esa zona. Pero ¿qué ocurre? Que hay colegios que no están cerca de las capitales de provincia. Entonces, para esos colegios se tiene que buscar una alternativa, si no están muy distantes, de microondas, pero si están distantes, de comunicaciones satelitales. Y cuando vamos a las comunicaciones satelitales hay varias opciones. Hay quienes plantean un satélite propio, ¿no?, del país con cobertura nacional. Si hacemos una evaluación económica, da la impresión de que puede ser viable. Pero no es la única opción, por eso es que las alternativas se deben comparar con números. También existen conectividad satelital de empresas de satélites de baja órbita. Entonces, en una evaluación clara, neutral, uno decide, ¿no?, cuál es lo mejor. Pero opciones la hay. La conectividad debe ser una conectividad buena. Y un punto importante, no basta que haya conexión a un colegio, tiene que haber la capacidad necesaria. Hoy en día hay proyectos regionales que están brindando 2 megabits por segundo a un colegio al 40%. O sea, menos de 1 mega. Con menos de 1 mega, ¿qué puede hacer un colegio? Nada. Pero el hecho de que esté conectado es como le hubiera llegado una maldición. Como tú ya estás conectado, tú ya no necesitas, entonces te quedas así de por vida, ¿no? La conectividad en los colegios, en mi opinión, debe ser como mínimo 100 megabits por segundo. Es lo mínimo que tenemos que dar a un colegio, es a lo que nosotros tenemos que aspirar. Claro, porque no solamente es la información de ida y vuelta, sino hay un movimiento de uso continuo que se requiere tanto velocidad como se requiere ancho de banda, ¿no? Específicamente, sí, actualmente usamos una cantidad de 2 megabits, pero eso es porque las condiciones están actualmente así, pero se tiene que desarrollar. Tiene que incrementarse significativamente. Y lo que se demanda más o menos en todo colegio, o por lo menos un colegio más o menos, estamos hablando ya de 200 megabits. Claro, o sea, lo mínimo debe ser 100. Así es. Si nosotros en casa tenemos 100 megabits como mínimo. Para una casa. Para una casa. Que no hay mayor información que se mueva. Y son pues 4 personas en promedio en un domicilio, ¿no? ¿Cómo es posible que un colegio no pueda tener 100 megabits? Debe ser. Tal vez la capacidad, la posibilidad de falta de profesionales capacitados, tal vez en la parte tecnológica, en cada localidad apartada, me refiero, ¿podría ser una limitación? Yo pienso más bien que hay limitaciones en el sentido de una adecuada normativa y procedimiento para la conexión, para la contratación de conectividad, ¿no?
En algunos casos, cuando se va a conectar una conectividad a un colegio o a un grupo de colegios, y también ocurre para otras entidades del Estado, en los términos de referencia se exigen requisitos que no son necesarios, ¿no? Se debe exigir requisitos, pues, de capacidad de megabits por segundo, latencia, características de calidad, pero se observa que en algunos casos dicen, quien va a proveer el servicio tiene que tener completa la red desde Lima hasta el colegio que va a atender. Entonces, ahí estamos limitando la competencia y como consecuencia el precio sube, ¿no? Eso es un absurdo, porque si nosotros nos conectamos, por ejemplo, de Perú con la China en Internet, estamos pasando pues por un sinnúmero de redes y tecnologías diferentes y nadie dice, eso es un problema. No es un problema. Entonces, ¿por qué en el Perú tendríamos que exigir un requisito que se ve en algunos términos de referencia de que para dar conectividad a una entidad del Estado, el proveedor tiene que tener completa la red de transporte nacional, la red de transporte local y la red de acceso, ¿no? Ocurre, y eso limita, cuando hay operadores regionales que lo pueden hacer en forma muy eficiente, con calidad y a menor costo. Yo pienso que ese es un principal factor. La parte económica, ¿no? Claro. Pero eso estaríamos hablando también de data centers. Claro, es un buen punto que comentan. La solución al tema de educación no solamente es con la conectividad. Tiene que haber contenidos, tiene que haber servicios. Yo pienso que en el extremo óptimo, claro que hay que evaluar los costos, podrían haber data centers regionales, ¿no? O una opción es un grupo de regiones cercanas, con unas características similares, pueden compartir también un data center. Pero yo no estaría de acuerdo a tener un sistema centralizado, que todo se controle en Lima, que aquí se maneje toda la información y en función de lo que decida Lima, pues el resto de las regiones tenga que, de alguna manera, aceptar, ¿no? Y menos aún que si se cae ese sistema, se cae todo. Claro, y además los costos también de transporte de las regiones a Lima. Así es. Sí, sí. ¿No? Que también es otro aspecto tarifario. Es un aspecto tarifario, efectivamente. ¿No? Es otra limitación. Algo parecido tuvo la SUNAT, que empezó a usar la nube, ¿no? Porque se evitaba tener data centers, se evitaba tener equipos de computación, ¿no? Y todo el tráfico lo hacía en la nube. Pero la cantidad de movimiento que hay diariamente se elevaba el costo de que al final tuvieron que suspenderlo y volver a un sistema de sus propios ordenadores y todo. Claro, claro. ¿No? Un sistema distribuido. Distribuido, sí, ¿no? Porque si no, pues es muy caro. Y más que todo de que para la transferencia de información de un punto a otro está el orden, creo que de los $1.500 por mensuales, ¿no? Claro, esas son unas limitantes, ¿no? Sí, claro, ¿no? Sí, sí. Y vamos a decir, de alguna manera hemos visto que no es suficiente solamente la conectividad. Además de lo que he mencionado, estaría de repente el uso de Internet. Claro, es decir, la parte de electricidad. Claro, o sea, la base es la conexión, ¿no? Esa es la capa física del modelo OSI. Pero si hablamos de mejorar la educación, entonces estamos también hablando de contenidos, aplicaciones, servicios y utilizar en forma conveniente la inteligencia artificial, ¿no? Sabemos que nuestro país pues, tiene problemas en educación, no es una crítica, sino es una realidad. Muchos docentes no tienen la preparación suficiente, sobre todo en zonas rurales, y no es culpa de ellos, sino que no han tenido las posibilidades de capacitarse, han tenido limitaciones económicas, culturales, de mucha índole. Tienen la voluntad, pero no tienen el nivel adecuado para las exigencias del mundo de hoy. Entonces, la inteligencia artificial podría apoyar a estos docentes a que se puedan dictar las clases
de una mejor manera, ¿no? Y ya tenemos las herramientas de inteligencia artificial, tenemos que utilizarlas. Y hay capacidad, digamos, a nivel nacional de los diferentes puntos donde hay un centro educativo, que dicho sea, no hay población que no tenga un centro educativo, ¿no? Claro. Tal vez el Ministerio de Educación y los centros educativos los que tienen mayor cobertura a nivel nacional. Habría la capacidad de hacer mantenimiento, tanto económicamente como personal. Sí, yo creo que sí. En realidad, pues los sistemas, la tecnología ha mejorado muchísimo, ¿no? Ahora hay sistemas de supervisión remota, ¿no? Entonces, en los lugares que requiere conectividad también. Claro. Los otros sistemas también. Claro, entonces en los sistemas más alejados, la opción, la más ventajosa es la satelital, ¿no? Ahorita ya existen terminales de bajo costo, alternativas de comunicación satelital de baja órbita, etcétera, ¿no? Y en los que están próximos a las zonas urbanas, claro, ahí se facilita la operación y mantenimiento. Claro, me refiero al costo de mantenimiento, por ejemplo, ocurre en algunas adquisiciones que se ha tenido de equipos de motos o de autos, ¿no? Que se compran y una vez que se valora, se quedan ahí parados porque no hay presupuesto para el mantenimiento. Es decir, el proyecto solamente se enfoca a la capacidad de poder adquirirlos, pero no a la capacidad de mantenerlos y mucho menos de reposición, ¿no? Ya, en el caso de los proyectos de telecomunicaciones, al menos los que pasaron a través del SNIP y hoy en día a través de Invierte, sí se considera los costos de operación y mantenimiento, ¿no? Yeah. El OPEX. No solamente la inversión, el CAPEX, sino también el OPEX, y en conjunto se valoriza y ese es el financiamiento para el proyecto. Claro. Sí se tiene que considerar. Y inclusive el capital de trabajo que se requiere mensualmente. También, ¿no? Se hace un estudio del flujo de caja económico, Claro. y se considera todos esos factores. Claro. Prácticamente tendríamos otra pregunta más que hacerle. Si es posible iniciar en forma inmediata su propuesta, Totalmente. o debe haber algún cambio que se tenga que hacer, o con qué entidades se podría apoyar este proceso. Totalmente, se puede hacer en forma inmediata. Si nosotros pensamos en una cobertura total al 100% a nivel nacional de todos los colegios y entonces decimos vamos a planificar, vamos a hacer estudios, ¿no? Y cuando tengamos la solución completa, entonces ahí la vamos a implementar, eso nunca va a ocurrir, ¿no? Porque este tema lo venimos conversando hace 30 años y la situación de hoy nos dice que eso pues no está dando resultados. ¿Qué podemos hacer en forma inmediata? Empezar por las capitales de provincia, ¿no? No es que dejemos de lado al resto del país, no. Empecemos por lo que ya tenemos prácticamente listo, utilicemos la red dorsal, al menos hasta las 180 capitales de provincia, convoquemos a concursos públicos en las provincias para que cualquier operador, los operadores grandes, medianos o pequeños, desarrollen la última milla, ¿no? Con unos términos de referencia abiertos, muy técnicos, donde el Colegio de Ingenieros puede participar, y habremos solucionado rápidamente y a un costo bajo la conectividad de los colegios principales en las provincias, ¿no? Luego tenemos que seguir avanzando la frontera, pero no supeditemos el que primero terminemos la conexión en las provincias para dar el segundo paso. Se hace en paralelo porque son situaciones independientes. En paralelo nosotros podemos ir abordando la conectividad de colegios que están más alejados. Tenemos los proyectos regionales de Pronatel. Ahí se tiene que renegociar con los operadores de telecomunicaciones porque lamentablemente en los contratos aparecen conectividades muy bajas, de 2 megabits, 4 megabits, etcétera, y eso ya hoy día no tiene sentido. Entonces se renegocia con los operadores regionales y se amplía la cobertura a zonas de un alcance mayor, pero aún así no estamos terminando de coberturar todo el país.
La otra parte que falta, hoy en día podríamos empezar por conectividad con satélite de baja órbita, ya inmediata, mientras se evalúa la posibilidad de tener un satélite propio, se hace un análisis costo-beneficio y se toma la mejor decisión, pero no tenemos que esperar más tiempo. Eso es una decisión política. Pero dentro de ese concepto de la decisión política, o tal vez dentro del concepto de la planificación, lo hacemos a nivel de Lima, ¿lo hace la planificación a nivel nacional? ¿O lo hacemos a nivel regional para cada uno por su lado? ¿O lo hacemos a través de las municipalidades, a los gobiernos locales? ¿Cómo empezamos? Muy interesante su pregunta, ¿ya? Y de la experiencia sabemos que cuando se quiere hacer una solución nacional, se complica. Se complica por diversos factores que no vale la pena comentar ahora, pero se complica. Se hace más complejo, hay un tema de intereses y todo. Estamos en el Perú. Entonces, yo pienso que a nivel regional se debería solucionar el tema de la conectividad, ¿no? Cada región tiene sus propias características, cualidades, necesidades, idiosincrasia y problemática. Entonces, en el extremo caso, digamos, de pensar en lo mejor, podría ser por región. Entonces, cada región desarrolla su problemática de conectividad, ¿no? Sin considerar las provincias, ni a los distritos. No, cada región, ¿no? Vamos a decir, por ejemplo, ¿no? La región Junín, ¿no? La región Junín, con sus provincias, distritos, todo ello sería, digamos, un solo ámbito de conectividad que se debe solucionar mediante un concurso público abierto, y esa conectividad regional obviamente tiene que estar integrada con Lima. La integración con Lima hay diferentes caminos. Tenemos la red dorsal, tenemos las redes de otros operadores, se evalúa cuál es la más conveniente desde el punto de vista costo-eficiencia, y esa sería la solución. Entonces, por región, yo pienso que sería mejor poder abordar este problema. De por sí, creo que el Estado, obviamente cada una de las regiones, cada una de las provincias, cada uno de los distritos, tienen una necesidad, ¿no? Que vamos a llamarlo, es un interés también a su vez, de que se tenga toda la presencia de comisarías, la presencia del sector agrario, la presencia, ¿no? Que todos demandan y forman parte de la red que va a requerir cada distrito la cantidad de megabits necesarias para poder trabajar, ¿no? Entonces, en ese sentido, habría que hacer un estudio en cada una de las municipalidades para que se pueda plantear lo que cada uno requiera, y obviamente de ahí, con las provinciales correspondientes y la regional, hacer la consolidación de la demanda nacional. Claro que sí, es lo que normalmente se hace previo a formular un proyecto, ¿no? Previo a llevar adelante también un proyecto. Sí se tiene que hacer un estudio de las necesidades, de la demanda, como se menciona, ¿no? La necesidad del Estado tiene que verse en función no de lo que se ha venido utilizando, ¿no? Porque lo que se viene utilizando está sujeto, pues, a restricciones de precio principalmente, ¿no? Y de visión política también, de decisiones políticas. Entonces, si nosotros queremos levantar una demanda de conectividad del Estado y decimos, bueno, ¿y cuánto ha venido necesitando tal o cual entidad? Entonces sumemos esa conectividad y eso va a ser la demanda del Estado. Eso es un error. Claro. Ingeniero, el tiempo nos gana. Sí. Estamos ya prácticamente en el último minuto, y solamente quería agradecerle vuestra amable participación. Ha sido muy ilustrativo. Creo que es importante la propuesta que lo debe tomar el Estado. Obviamente, fundamentalmente considero que debería ser el Consejo de Ministros, ¿no? Porque de ellos dependen los demás estos sectores. Y creo que la población, todos los
espectadores del canal. Hoy día han sido muy ilustrados, han sido muy favorecidos con toda la información y el conocimiento que nos ha transmitido. Agradecer a todos los que han escuchado y han visto y siguen el programa, invitándolos para la siguiente entrevista, que será el primer lunes del próximo mes. A todos ustedes, muchas gracias. Hasta una próxima.